Este es un tema práctico y a la vez especulativo, el referido al poder del juez de ejecución, porque en específico se torna un poco de filosofía del derecho, más allá que de técnica procesal, el ver qué puede hacer un juez ejecutor ante aquellos insolventes profesionales que existen, que no quieren cumplir una sentencia condenatoria. Hay personas ante las cuales se hace difícil llevar a cabo la ejecución de una sentencia, de cobrarles lo que deben por efecto de la condena en un fallo. Y entonces es donde entramos un poco al ámbito especulativo de ver qué tipo de poderes tiene el juez ejecutor. Porque si nos atuviéramos a la simple descripción legislativa que aparece en el Código de Procedimiento Civil, se ve un poco exiguo el alcance que tiene el juez ejecutor, ya que no se habla de una manera general de poderes del juez ejecutor, sino que se trata de forma casuística las situaciones en las cuales el juez ejecutor puede estar actuando para llevar a cabo la ejecución de sentencias donde se condena un pago o se condena a una conducta. Y respecto a la condena en pago, lo que existe es el embargo ejecutivo. Y de seguidas el Código de Procedimiento Civil, que le dedica una descripción a los supuestos en un título del libro segundo, que trata de la ejecución de la sentencia, de seguidas empieza a hablar de situaciones. Si se trata de un inmueble, si se trata de cuentas. Pero a veces llevar a cabo la ejecución de la sentencia sobrepasa esta descripción legislativa que podría hasta verse un poco tímida si la entendemos de una manera restrictiva. Es decir, de que entendamos que solamente el juez puede embargar y no puede hacer otra cosa, sino nada más embargar por una información que además recibió de la parte ejecutante, porque en realidad el juez ejecutor no está actuando como un fiscal. El juez ejecutor sigue siendo un juez, como llamamos, un mercenario, que espera de que el juez, de que la parte ejecutante le provea de información y de requerimientos para él proceder a, a atacar cuentas bancarias o a realizar un acto de embargo determinado. Y entonces cuando nos encontramos con esos insolventes que tienen realmente para responder, pero que de forma ficticia se quedan patrimonialmente sin dinero y siguen realizando a veces negocios por intermedias personas, pero de forma nominal no tienen dinero. Y usted los ve campantes en una expresión de indubitable de burla hacia la sentencia en su contra. ¿Qué hace el juez ejecutor? ¿Qué poderes tiene?
Por eso hablamos de que este tema se inmiscuye con la filosofía del derecho, porque hay situaciones en las cuales las disquisiciones filosóficas se deben volver principios de interpretación aplicables de manera práctica, que no queden sencillamente una especulación que muy bonita que quede en las nubes. Porque la descripción legislativa de las facultades del juez ejecutor hecha en el Código de Procedimiento Civil es casuística y parca. Señala situaciones generales de una manera muy abierta, muy general, valga la redundancia, valga el pleonasmo, porque son innumerables las situaciones donde puede encontrarse dinero de una parte para proceder a una ejecución. Son innumerables. No cabrían todas las situaciones de contenido económico, no cabrían en una descripción legislativa. Entonces tenemos que empezar a considerar que el juez ejecutor tiene poderes amplios, más amplios que la descripción legislativa que se establece, al menos en materia de persecución de bienes, porque entramos, como dijimos, en un tema de filosofía jurídica. ¿Qué tipo de poderes le vamos a dar al juez ejecutor? Poderes, por ejemplo, de coerción personal, de coerción sobre la persona del deudor, inclusive de manera coercitiva, que afecten su movimiento, su libertad. Bueno, de hecho, sí lo vemos en las prácticas de las medidas. Cuando vemos esas típicas medidas de desalojo, de embargo, de carácter ejecutivo, vemos que a veces por situaciones conflictivas, el juez, acompañado de la fuerza pública, tiene que ejercer coerción, ordenar que se ejerza coerción personal, física, sobre personas. Si yo voy a embargar un vehículo y ese vehículo usted lo está reteniendo en contra de la orden del tribunal, yo ordeno que se abra el sitio, que se fuerce la cerradura, si está encerrado, y que se saque a la persona que está dentro del vehículo porque lo estoy embargando. Son medidas de coerción personal. Pero queda un poco difuminado el caso de aquel, como dijimos, insolvente profesional, aquel que entorpece la ejecución de medidas por medio de triquiñuelas, si bien no de una manera tan burda como el ejemplo que estoy dando de establecer unas trabas físicas a la ejecución, pero sí por medio de una labor intelectual, de un diseño inteligente para que no se pueda actuar contra su patrimonio. En este caso, hay una consideración ética que se debe tomar en cuenta. No es lo mismo el nivel de garantías que puede tener una persona ejecutada por medidas cautelares, en las cuales no hay condena judicial, a el nivel de garantías que puede presentarse en el caso de una persona que va a ser ejecutada por medidas ejecutivas, en las cuales ya hay una sentencia condenatoria. Entonces, no podríamos
colocar una interpretación, asimilar que la ley funciona de una manera que es más lenta, lerda, ineficiente que el accionar o la inteligencia de una persona. Porque ahí se afecta la soberanía, se afecta la moral, la ética, se condena injustamente al ciudadano que ha salido ganancioso en un proceso, que ha respetado la ley, porque está de brazos cruzados o amarrados el poder de la jurisdicción para llevar a cabo la ejecución. Y en el día de hoy, que existen distintas formas de circulación del dinero mucho más amplias que en el pasado, porque hay transferencias electrónicas, porque existen por obra de Internet, de la electrónica, del blockchain y demás. Existen muchas formas de circulación de dinero, de bienes, de patrimonios. Entonces debe dotarse al juez ejecutor de facultades para poder actuar en estos casos, que inclusive ya prácticamente cualquier tipo de ejecución se vuelve un problema internacional, porque los fondos no están, como antes, en unos bienes o en una cuenta bancaria en el país, sino que están en bienes y cuentas de contenido económico que están en la web, es decir, en un ámbito internacional. Están en servidores extranjeros. Por ejemplo, una medida accesoria a una medida ejecutiva sería el decretar la captura de contraseñas. La captura de contraseñas de cuentas que tiene el deudor. Por poner un ejemplo, dentro de esta casuística enorme que puede haber. Eso no está previsto de forma taxativa, explícita, en el Código de Procedimiento Civil. Pero debe entenderse que está dentro de los poderes de un juez que está ejerciendo soberanía, que está llevando a cabo la justicia efectiva, la tutela judicial efectiva, porque la tutela judicial efectiva significa que la sentencia no quede de adorno, sino que pueda ejecutarse, que me garantice realmente el derecho, que no quede en una mera declaración. De manera tal que este es un caso en donde las disquisiciones filosóficas tienen una traducción práctica. Y es que al hacer, claro, aquí lo he hecho de manera superficial, esto podría dar para cortar mucha tela, pero de manera general hemos visto que debe entenderse implícito, con natural, al juez ejecutor un poder de actuación amplio que tendrá que ser, por medio de la jurisprudencia, por medio de la práctica judicial, moderado, regulado, de alguna manera limitado si se excede, pero no puede entenderse de forma limitada, restrictiva, la actuación que pueda llevar a cabo un juez ejecutor, sobre todo en los casos extremos de deudores que se convierten, como hemos dicho, en insolventes profesionales y en expertos en burlar la ejecución de un fallo.